Bien, hermanos, la parashá de esta semana, ¿de qué habla la parashá de esta semana? De la santidad. Que debemos de ser santos. Yo quiero darle un dato aquí que es bien interesante. La parashá de esta semana habla de la santidad que debemos de tener. Capítulo 19 de Levítico. Vamos a leerlo acá porque es bien interesante. Capítulo 19. Habló Hashem a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy Hashem, vuestro Elohim. Entonces dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Fíjense este mandamiento que el Eterno está dando acá. Cuando nosotros vamos a Éxodo 20, ¿cómo dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Cómo dice el versículo? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. Pero acá no dice así. Aquí la madre está primero que el padre. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Por qué cambió acá eso? ¿Por qué cambió el orden? ¿Quieren ir a Éxodo 20 para que se convenzan de que primero está el padre? Honra a tu padre y a tu madre. ¿20 qué? 20:12, quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ok, ahora aquí Hashem le está diciendo al pueblo que ellos deben de ser un pueblo santo. Y dice: habla a la congregación de los hijos de Israel y diréis así: santos seréis, porque yo soy vuestro Elohim, o vuestro Elohim, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo, Hashem, santo soy, vuestro Elohim. Entonces, está hablando de santidad. El capítulo 12 está hablando de la necesidad de que el pueblo sea santo, porque el Dios que ellos tienen ahora, que va a dirigir sus vidas, que los va a guiar por el resto de sus días, es un Dios santo. Él no es un Dios como los dioses egipcios. Él es diferente. Entonces Él exige santidad a su pueblo. Entonces, mira lo que está diciendo el capítulo 2. Ahora, el capítulo 3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Y la pregunta que estamos haciendo es: ¿por qué la madre está primero? Bueno, cualquiera pudiera decir, ¿no?, que las damas primero. Pero en Éxodo 20:12 no dice así. Allí, cuando le entregan los mandamientos al pueblo, está el padre primero. Bueno, la respuesta está aquí mismo, en el mismo capítulo 3, en el mismo versículo 3. Y mis días de reposo guardaréis. Allí está la respuesta. Entonces, cuando está hablando de la madre primero y luego el padre, pues tiene sentido. Porque si lo conectas con el Shabbat, como la madre, y con la palabra que se predica en el Shabbat como el padre, pues lógicamente que primero está la madre. Primero está el Shabbat, y después del Shabbat entonces viene la predicación de la palabra. Por eso es que el Shabbat se prepara antes de llegar la predicación de la palabra. Por eso se inicia al atardecer del día viernes. En el momento que usted se siente a la mesa, ya la mesa está servida, ya el pan está hecho. Entonces, ¿qué es lo que está primero? Está el Shabbat, que representa a la madre. Y luego que usted comienza a
comienza a bendecir digamos, el pan y el vino, allí comienza la predicación, comienza la palabra. Entonces, primero estaba la madre y luego está el padre. En otras palabras, por eso es que la mujer es la que toma la primera acción en el Shabbat. Ella es la que prepara la mesa, la que prepara el pan, para que cuando el marido venga y dé la predicación o dé la enseñanza, ya esté listo el ambiente. Ella es la que enciende las luces. Y de allí nosotros entendemos porque la Biblia dice que la mujer sabia, porque prepara la casa para el Shabbat. Una mujer que no prepare su casa para el Shabbat no es sabia. Entonces, la palabra madre, o en este caso la madre aparece antes porque se refiere, hermanos míos, a lo que nosotros conocemos como la madre espiritual y el padre. Están hablando acá del Shabbat como madre, como la que prepara el ambiente para que llegue la palabra. Entonces, miren una cosa, mis hermanos. Cuando nosotros estamos leyendo esto, cuando estamos aquí leyendo la verdadera santidad que exige el Elohim de Israel, para nada habla de la vestidura. Para nada habla aquí, hermano, de quitarse los aretes. Léalo. Léase todo el capítulo 19 del Levítico y usted se va a dar cuenta, hermano, que para nada habla de ropa. Mire lo que dice. Mire cómo Dios mira la santidad. Sus días de reposo debemos de guardar. Para Él lo primero es sus días de reposo. Cuando guardamos los días de reposo, estamos siendo un pueblo santo. No debemos de tener ídolos. Capítulo 4. No debemos de sacrificar o ofrecer sacrificios o hacer sacrificios de ofrenda de paz a Hashem de cualquier manera. Eso está dentro de la santidad. Recuerden lo que yo siempre les he hablado de Caín y Abel. La ofrenda que presenta Caín la ofrece de cualquier forma. Habla de cómo se debe de comer. Fíjense, cómo se debe de hacer el sacrificio y cómo se debe de comer ese sacrificio. Porque recordemos que habían sacrificios, habían ciertas ofrendas que se compartían con el sacerdote. Entonces parte de esa ofrenda se la comía, digamos, el que ofrendaba. Ahora, habría que ver cómo hacían esos sacrificios los otros pueblos. Por ejemplo, yo sé que en las fiestas a los santos cubanos, ellos traen mucha comida. Por eso mucha gente asiste a esas fiestas, porque dan muchísima comida. Y entonces traen ron, tabaco, y ofrecen esos alimentos allí a los ídolos, y luego hacen una comelona. Esa es la manera como ellos ofrecen sus sacrificios, o cómo comparten la comida con sus ídolos. Pero esa es la razón por la cual aquí el Eterno le dice al pueblo de Israel que no lo haga de esa manera como lo hacen en los otros lugares. O sea, que había un orden. En otras palabras, lo que se iba a ofrecer al Eterno no era como se le ofrecían a los ídolos. Tenía que haber una diferencia. Eso es santidad para Dios. Mire otro concepto de santidad
Cuando ciegue la mies de tu tierra, no segarás hasta lo último rincón de ella. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Estos son los niveles de santidad que Dios está buscando en nosotros. Por eso le digo que aquí no hay nada que hable de la ropa. ¿Sabes qué le está diciendo el Eterno a su pueblo? Le está diciendo, mira, en mi pueblo no puede haber pobre. No puede haber pobre. Y si tú tienes una viña, o tienes una parcela, o tienes un campo, tú puedes hacer dinero con ese campo. Pero lo importante es que en tu pueblo no haya pobre. Por lo tanto, no vas a cosechar todo lo que la tierra te da. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la tierra es de Él. Eso nunca lo podemos olvidar. La tierra es de Él. Nosotros se la estamos administrando. Y Él nos las entrega. Y claro, con esa tierra nosotros vamos a sacar, ¿verdad? El pan para nosotros comer, para nosotros vivir bien, para ofrecer ciertas cosas para el Eterno. Pero asimismo, tenemos que dejar parte para el resto de su pueblo. Entonces, la santidad que habla el capítulo 19 de Levítico es muy distinto a la santidad que se habla dentro de las congregaciones cristianas, sobre todo las congregaciones de tipo pentecostales o evangélicas. No hurtes, no engañes, no mientan, no juren falsamente por mi nombre, no oprimas a tu prójimo, no robarás, no harás injusticia en el juicio, no vas a favorecer al pobre, ni complacer al grande. Mire cómo Dios quiere un pueblo santo. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Usted quiere ser santo? Hay que controlar esa lengua. No se puede chismear. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No guardarás rencor con los hijos de tu pueblo. Mis estatutos guardaréis. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Fíjense, hermanos, que la santidad de su pueblo tiene que ver mucho con la conexión que ese pueblo tiene con la tierra. Por ejemplo, se prohíbe injertar dentro del pueblo de Israel. Eso no existe, no se acepta. Y eso es santidad para Dios. Eso es santidad. No puede, y sigue hablando, habla de que el hombre, ¿verdad?, que yaciere con una mujer que fuere sierva, desposada con alguno, si no tuviera rescate, le hubiera sido dada en libertad, ambos serán azotados. No morirá por cuanto ella no es libre. Entonces habla de cómo debe de tratar inclusive a esa persona que ha sido de alguna manera rescatada en una guerra. O sea, el trato que debe darle a los presos, vamos a decirle, el trato que se le debe dar a los presos, ¿cómo se le dice? A los presos de guerra. Prisioneros de guerra se le llama. Tiene que ser un trato especial. Eso tiene que ver con la santidad. Versículo 23. En cuanto entréis a la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideráis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años será incircunciso para ti. O sea, durante esos 3 años esa cosecha no podías tocarla. Eso tiene que ver con la santidad.
Imagínense, miren el concepto tan distinto de santidad para Dios, o el concepto tan distinto que tenemos del concepto de santidad que tiene Dios. No comeréis cosas con sangre, no vas a visitar a los adivinos, no vas a hacer torturas en vuestras cabezas, no añadiréis la punta de vuestra barba, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Otras palabras, olvídate de los tatú. No contaminarás a tu hijo haciéndole fornicar para que no se prostituya la tierra. No volveréis a los encantadores ni a los adivinos para que no se contaminen. El 32, delante de las canas te levantarás, honrarás al rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, Dios Hashem. ¿De qué está hablando acá? De la persona que estaba encargado de darle la enseñanza, de ese anciano. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no los oprimas. Esto es un nivel de santidad para Dios. Sin embargo, hermanos, la gente siempre le quiere sacar provecho a los extranjeros. Bueno, como es extranjero, entonces hay que aprovecharlo. Pero al Señor no le agrada eso. No vayas a sacar provecho de ese extranjero. Si está ahí en tu tierra es porque no le fue bien allá. No lo oprimas. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso o en otra medida, balanzas justas. Eso es santidad para Dios. Tener balanzas justas, pesas justas. Yo soy vuestro Elohim, que lo saqué de la tierra de Egipto. Guardaréis pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, ponerlas por obra, porque yo soy Hashem. Entonces, lo que se conoce como santidad para Dios es totalmente distinto a lo que se predica como santidad en la mayoría de las iglesias cristianas. Es un concepto diferente. Hay ciertas cosas que se parecen, pero si nos damos cuenta, aquí no habla para nada de la ropa. Mientras que en las iglesias cristianas sí se hace énfasis en la ropa para mostrar que la persona tiene un nivel de santidad elevado. En otras palabras, comienzan por fuera. ¿Sí? Comienzan por fuera. Comienzan por fuera. No comienzan por dentro. ¿Por qué no pueden comenzar por dentro, mis hermanos? Porque el cristianismo tiene por abolido las leyes que Dios le dio a su pueblo. Como él tiene un concepto de que la iglesia es un pueblo aparte y que Dios ya rompió con Israel y ahora tiene un pacto con la iglesia, entonces ellos están interpretando mal las escrituras. Pero la santidad que demanda Hashem para su pueblo, es muy distinto a la santidad que exigen, sobre todo en las iglesias. ¿Cuántas iglesias, hermanos, cristianas, las personas le adivinan? ¿En cuántas iglesias cristianas a las personas le adivinan su pasado y su futuro? ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice el capítulo 19 del Levítico? No consultes eso. O sea, mire lo que para una iglesia el concepto de santidad va de cómo se viste la mujer, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, dentro de la iglesia hay adivinos, que para Dios es abominación. Por eso les explicaba, hermanos, que el concepto de santidad es totalmente distinto. Y eso que no hemos entrado en el tema de no tendrás ídolo. Porque el cristianismo tiene un ídolo.
No lo tienen en la pared, como lo tiene la Iglesia Católica, pero tienen un ídolo. El cristianismo confundió el medio con la fuente y transformó al Mesías en un ídolo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos pide santidad, y nos dice de entrada que no debemos tener ídolos, debemos de meditar en eso. Que en el cristianismo se tiene ídolos. No lo tenemos físicamente dentro de o pintado, puestos en las paredes, pero está dentro del corazón. Y hay que sacarse ese ídolo para que seas un pueblo santo para Hashem.